Historia con Alfonso Gómez Rossi. En 1821, España vende a los Estados Unidos el territorio de la Florida, uno de los estados norteamericanos más importantes en la actualidad. ¿Y qué repercusión tuvo para México 15 años después la independencia de Texas, cuando pues prácticamente se comenzó a desmembrar el antiguo imperio español, el virreinato de la Nueva España? Mi querido Alfonso Gómez Rossi, como cada semana, tu revisión histórica respecto a la venta de la Florida por parte de España a los Estados Unidos. Hola. Hola, buen día. Es interesante que digas la venta, no fue una venta. Ah, mira. Simplemente cuando Estados Unidos adquiere el territorio de la Florida, lo que hace es un compromiso con España para pagar las deudas en las que supuestamente había incurrido España con los colonos americanos que vivían en esa zona. Y esa deuda que se liquida es de 5 millones de dólares, el equivalente más o menos a 130 millones de dólares en la época actual. Y por 130 millones de dólares podríamos comprar actualmente un lote en Florida en una parte muy rimbombante del estado, ¿no? En Palm Beach o algo así. Entonces fue un negociazo para Estados Unidos, ¿no? Pero ahora bien, o sea, ¿por qué Estados Unidos absorbe las deudas de España con Estados Unidos por 5 millones de dólares? Y eso es lo que nos interesa, ¿no? Florida fue el primer territorio que fue explorado por los españoles en 1513. Más bien, me refiero a que es el primer territorio explorado por los españoles en lo que es tierra firme. Hasta ese momento ellos habían explorado las Antillas mayores y las Antillas menores, pero el primer intento de colonización y exploración se va a dar en 1513 en la Florida, 6 años antes de que llegue Hernán Cortés aquí a México, ¿no? Entonces, la Florida tiene fama de ser el lugar donde un explorador que se apellidaba Ponce de León, que posteriormente será gobernador de Puerto Rico, busca la fuente de la eterna juventud, ¿no? Esta idea va a permear siempre en la mitología de la Florida, pero a final de cuentas la expedición de Ponce de León va a ser un fracaso, ¿no? Florida no va a ser un lugar que vaya a ser interesante para los españoles. De hecho, vamos a encontrar que hay otros dos exploradores que salen de lo que ahora es la bahía de Tampa, Pánfilo de Narváez y Hernando de Soto, que van a ir buscando territorios similares a los que va a encontrar Hernán Cortés aquí en México, ¿no? ¿Qué era lo que querían los españoles en esos territorios? Uno, mano de obra barata, indígenas que fueran civilizados y que ellos pudieran explotar como mano de obra y como esclavos. Y dos, lo que buscaban era oro. Lo que van a encontrar es mucho territorio que no está civilizado, de hecho, mucho terreno pantanoso, cocodrilos, junglas, pantanos, nada que resulte atractivo, un clima húmedo que es terrible y vamos a encontrar enfermedades como la malaria y el dengue causado por los mosquitos. Entonces, la Florida y la parte sur de Estados Unidos no tienen ningún atractivo para el Imperio Español, que busca entonces más hacia México, hacia Centroamérica y hacia Sudamérica, expandir sus territorios, y Florida va a ser importante solamente como un punto intermedio entre La Habana, España y la Nueva España. ¿Por qué es importante en ese sentido? Bueno, los españoles lo que van a hacer es construir una serie de fortificaciones a lo largo de la costa de Florida, en donde van a tratar de tener control sobre los buques que salen de La Habana con destino hacia Sevilla. Entonces, la idea de la Florida no es conquistar el territorio interior, sino más bien proteger la costa y que los buques españoles, en caso de que hubiera alguna tormenta, un ciclón o un huracán, tuvieran un lugar donde refugiarse. Entonces vamos a encontrar que la primera ciudad de Estados Unidos es la ciudad de San Agustín, que se va a fundar en 1565 y es la ciudad más antigua de Estados Unidos. Recordemos que los peregrinos de Massachusetts no fundarán una ciudad sino hasta 1609. Bueno, pues la Florida va a ser parte de España hasta 1763, cuando después de la guerra, después de los 7 años, España pierde la península de Florida y la adquiere la Gran Bretaña. De 1763 a 1783, es decir, un periodo de 20 años, la Florida va a ser un territorio inglés.
y a los españoles se les va a recompensar con la Florida, porque los españoles pierden los españoles pierden la Florida y los franceses, que eran sus aliados, para recompensarles la pérdida de Florida, les dan el territorio de la Luisiana, ¿no? Entonces, en 1783, como España apoyó la independencia de Estados Unidos, la Florida se le restituye a España y pasa a formar parte de la Capitanía General de Cuba y es una extensión del virreinato de la Nueva España. Ahora bien, de 1783 a 1818, la Florida va a estar dividida en dos regiones, la Florida Oriental y la Florida Occidental. La Florida Occidental va a ir del río Chattahoochee hasta el río Mississippi, mientras que la Florida Oriental va a ser casi toda la península. En 1803, Francia le vende a Estados Unidos el territorio de la Luisiana. Y ahí es cuando empiezan los problemas para la Florida española, porque los límites del territorio no estaban bien delimitados. Y cuando Estados Unidos adquiere el territorio de la Luisiana, asume que hay partes de Texas y de Florida que pertenecen a la compra de Luisiana. Y empiezan a hacer una serie tratan de hacer una serie de negociaciones con España para que se les reconozca el derecho sobre territorios de Florida y de Texas. El gobierno español se niega, pero el problema para el gobierno español en ese momento es que es invadido por Napoleón en 1808. Esto significó que el territorio de Florida Oriental se independiza en 1810, justo cuando Miguel Hidalgo proclama la independencia de México, pues también se independiza el territorio de la Florida Oriental. El territorio de la Florida Occidental, que se proclama como república y es anexado a Estados Unidos posteriormente. Ahora bien, a España todavía le queda el territorio de la Florida Oriental, que era la península. Y España no quiere ceder este territorio porque es una manera de proteger a Cuba. Florida no le interesaba como territorio, de hecho estaba abandonado casi todo y solo había estos puertos que menciono como Fernandina, San Agustín o Pensacola, ¿no? Pero a los españoles les interesa porque tienen miedo de que los Estados Unidos adquieran Cuba, que ese sí era la colonia más importante de los españoles en las Antillas. Entonces, España va a ver a la Florida como un territorio que debe ser utilizado para proteger los intereses de Cuba. Pero Estados Unidos va a ver a la Florida como un territorio que debe ser conquistado porque presenta una serie de problemas. Una, la autoridad de España es muy débil en ese momento. Dos, los esclavos del sur de Estados Unidos estaban huyendo hacia la Florida y como era territorio de un país ajeno, Estados Unidos en teoría no podía entrar a ese territorio a recuperar a los esclavos. Y por tercer lugar, había una tribu de indígenas que se llaman los seminoles o los seminolas. Esta tribu de indígenas estaba luchando en contra de los colonos americanos que ya se habían establecido en Florida y estaban atacando establecimientos de los americanos tanto en Florida como en Georgia. Entonces, el gobierno americano asume que se debe de hacer algo para mantener el control sobre una zona que ven como peligrosa. Aparte de eso, en 1812 Estados Unidos había estado en una guerra con Inglaterra y muchos ingleses que habían luchado en la guerra contra Estados Unidos se habían refugiado en Florida y apoyaban a los seminoles en contra de los americanos. El presidente en ese momento era James Monroe y habla con el general Andrew Jackson para decirle que es necesario evitar que haya estas redadas de seminoles en el estado de Georgia y que se dejara de atacar a la población blanca que estaba viviendo en esa región. Lo que Andrew Jackson va a hacer, va a mandar una carta al presidente James Madison y le va a preguntar si quiere que en realidad lo que haga es conquistar el territorio de la Florida. James Madison no le contesta y Andrew Jackson asume que esta es una respuesta afirmativa para que no solamente estabilice a los indígenas seminoles, sino también para apropiarse de la península de la Florida. Empieza entonces una guerra en contra de los seminoles, en contra de los ingleses que apoyan a los seminoles y en contra de los españoles. Y básicamente lo que va a hacer es una invasión de territorio en la que va a decir que este territorio de ahora en adelante pertenece a Estados Unidos, solamente alegando que España no tiene control sobre el bandolerismo que estaban ejerciendo los seminoles, ni tampoco
los esclavos africanos que habían escapado de las plantaciones del sur de Estados Unidos. Para 1819, el territorio de la Florida había sido tomado por las fuerzas estadounidenses y es entonces cuando España, preocupada por otros problemas, entre los que se encontraba la independencia de lo que ahora es Latinoamérica, decide negociar con Estados Unidos. ¿Por qué Florida no le importa tanto esto a España en este momento? Porque estaba más preocupada por la frontera de Texas. Estados Unidos alegaba que con la compra de la Luisiana tenían derecho a la frontera de Texas. Entonces, lo que los españoles deciden hacer con su ministro de Relaciones Exteriores en Washington, Luis de Onís, es un tratado de paz que se llama el Tratado de Paz y Amistad entre España y los Estados Unidos de América. En este se reconoce que la Florida ahora es parte de Estados Unidos. No se paga por ese territorio, sino que se le da $5 millones para pagar los daños que España no había podido reparar de los indígenas seminoles. Y Estados Unidos adquiere la propiedad de la península de Florida y se establecen los límites de lo que sería México en 1821. Se establece que Texas es una provincia de la Nueva España y que sus límites son los límites que se establecieron a partir de los ríos. España renuncia a los territorios de Oregón, Idaho y Washington y establece la frontera en el paralelo 42, ¿no? Y entonces este tratado es importante para nuestra historia porque va a ser a partir de este tratado de 1819 que la Nueva España o México, como será conocido a partir de 1821, tiene las fronteras aseguradas, ¿no? Pero lo que también resulta interesante es que va a ser las mismas estrategias que van a hacer los americanos en la Florida, lo que posteriormente provocará la independencia de Texas en 1836. Mi estimado Alfonso Gómez Rossi, en realidad nos sorprende el valor del dinero que hace 100 años, con lo que ahora puedes adquirir pues un lote, como bien dices, ahí en Miami Beach, o yo qué sé, en alguno de los resorts que en la costa de Florida se encuentran con esos $130 millones que puedes comprar ahora una propiedad. Hace 100 años, en el siglo XIX, podías comprar un estado entero y todas las triquiñuelas, sin duda alguna, perdón, legaloides internacionales entre los Estados Unidos y pues el descendiente imperio español en aquel entonces para apropiarse de un territorio tan importante, sin duda alguna, como el de la Florida y hoy el de Luisiana. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, lo que nos va enseñando la historia y ese siglo XIX que definió sin duda las fronteras de América y de México. Amigo mío, muchas gracias por conectarte con nosotros. Gracias a ti, nos vemos. Gracias. Y gracias a todas a todas y todos ustedes por habernos acompañado en YouTube, en Facebook y en Twitter. Encuentran nuestros canales. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx. Estamos cumpliendo 2 años. Visítanos en todas las plataformas de podcast, en TikTok y en Instagram. Gustavo Barrientos de la producción. Soy Luis Fernando Soto. Hasta la próxima. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.